En mayo de 2022, el mes pasado, el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue elegido para el galardón Princesa de Asturias en las Ciencias Sociales. Por este motivo, cierto periodista hablaba con el maestro Matos Moctezuma, exultante, le decía que tenía unos meses para preparar el discurso para la recepción del galardón. Esta afirmación me hizo pensar en dos cosas. Primero, en que este galardón llega a un buen momento debido a la atención que la rapiña de las empresas energéticas españolas ha sometido a la relación de México y España. Aunque siendo objetivos, esta relación familiar ha pasado por cosas mucho peores y las ha superado. La segunda cosa en que pensé fue que un discurso como el del maestro Matos Moctezuma no se prepara en unos meses. Se construye con más de 60 años de trabajo, de investigación, de análisis. Se construye desde la identidad, desde el origen, la pertenencia. Ese día, un Moctezuma estará detrás de sus palabras. Después de medio milenio de historia, hablará a la realeza española, al mundo de la academia y a ambos pueblos sobre las cosas que nos distinguen y nos identifican. Cuenta con 82 años y dudo que sea su último discurso, pero sin duda será uno de los más importantes de su vida. En otras ocasiones, hermanos, hemos dicho que en la Biblia existe una clase de discursos que tiene singular relevancia por su valor histórico, por su carga emotiva e incluso por su contenido profético. Son los discursos de despedida. En la mayoría de los casos son discursos formales, si no es que solemnes, pero en este caso, desde la veleidad de una petición sospechosa, Adonías pronunció lo que se convirtió en su último discurso público, del que Salomón dijo: así me haga el Señor y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Como el pez, Adonías murió por su boca. Pero, ¿por qué lo mataron sus palabras? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones, que el apóstol San Pablo resume en su carta a los romanos el propósito de la Biblia. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que lo que la Biblia dice, lo dice a nosotros, lo dice por causa de nosotros y lo dice para nuestra edificación y también para nuestra esperanza. En un día como este, en el que se celebra en nuestro medio el Día del Padre, es un buen momento para recordar un pasaje tan dramático como este, que de alguna manera tiene que ver con un desempeño paternal. La palabra de Dios nos habla en este texto de un pez que murió por su boca, y hay cuando menos tres enseñanzas que yo encuentro en este pasaje. El primero de ellos es que por la boca de Adonías habló la arrogancia. Existe, hermanos, una canción en nuestro medio que se llama El pez por su boca vive. Dada la tendencia de la música actual a la contracultura, entre comillas, seguramente es una objeción al refrán que dice por su boca muere el pez. Pero creo que ambos refranes tienen razón. El pez vive y muere por su boca. El refrán tiene varias lecturas, usualmente constituye un llamado a la moderación con respecto a la comida o al uso de la palabra, y en este caso ilustra el valor de la prudencia. Pero antes de valorar las razones de una muerte tan singular como la de Adonías y las enseñanzas que para nosotros se derivan de ella, debemos considerar de quién estamos hablando. Adonías, hijo de Hagit, fue el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, cuando David reinaba sobre las tribus de Judá y de Benjamín, según nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Como su hermano Absalón, Adonías era un tipo, dice la palabra de Dios, de aspecto extremadamente bueno, dice literalmente, es decir, un hombre sumamente atractivo. Era mucho más que un buen mozo, como decían nuestras abuelas, era realmente un hombre hermoso.
Pero este hecho es señalado junto a la realidad de que siempre contó con la complacencia de su padre. David, dice el autor sagrado, nunca lo entristeció en toda su vida, diciéndole: ¿por qué has hecho así? Por esta razón, Rashi, un rabino de la Edad Media, dijo que Adonías creía que su padre lo amaba más que a sus hermanos y supuso que no protestaría cuando él se autoproclamara rey. El puritano Matthew Henry, un hombre que vivió hace 300 años, diría también al respecto: era falta del hijo el que le desagradara la reprensión y perdía el beneficio de ella, pero era especialmente falta del padre el no reprenderle cuando debía, y ahora iba a pagar el precio de su indulgencia. Absalón y Amnón eran como dos joyas para David, pero ahora, como ellos, Adonías también se convertiría en una espina. Bien se ha dicho que aquel que refrena la disciplina a su hijo lo conduce fatalmente o directamente a la muerte. David ha sido considerado el padre de la nación hebrea, no porque la nación hubiera surgido de su descendencia, sino porque unió a una docena de tribus frecuentemente hostiles entre sí y la convirtió en una nación unida y poderosa. Pero no sería el único padre de la patria que hizo buen trabajo en ese terreno y un trabajo terrible como padre de familia. Amnón, el segundo hijo de David, abusó de su propia hermana y David no hizo nada. Absalón lo mató, su tercer hijo, y escapó a Geshur, y David se limitó a llorar por su ausencia. Y cuando por la mediación de Joab, Absalón regresó, David no quiso hablar con él, nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 37. Cuando Adonías intentó usurpar el trono, David nombró a Salomón como sucesor y dejó la suerte del hijo rebelde en manos de su hermano. Pero Adonías no era una víctima inocente de la sobreindulgencia del padre. En su momento, él tomó sus propias decisiones. La Reina Valera 60, nuestra versión, traduce 1 Reyes 1:5 diciendo: Adonías se rebeló diciendo: yo reinaré. Pero una traducción más cuidadosa nos ayuda a entender mejor el relato. El verbo que se traduce aquí como rebelarse significa literalmente levantarse, ensalzarse o encumbrarse. Es el mismo que se utiliza ya en Ezequiel 17:14, cuando Dios prometía que el remanente de Israel volvería a la tierra prometida para resucitar una nación casi al borde de la muerte. Pero el Señor le dice al profeta: en comparación con los otros reinos será humilde y nunca más se alzará sobre las naciones. El siglo de oro había pasado y tendrían que esperarse la venida del reino del Mesías para que finalmente el pueblo de Dios pudiera ver una vez más ese siglo de oro. En otras palabras, Adonías se autoencumbró, se autoexaltó. Ciertamente tenía un séquito de aduladores, pero la decisión y la iniciativa de la usurpación del trono fueron suyas. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando del pez que murió por su boca, y el texto nos dice que por la boca de Adonías habló la presunción. El concepto de primogenitura está bien arraigado en las culturas patriarcales. Se consideraba que el primer hijo era el principio del vigor de un hombre, como dice Jacob en su discurso de despedida, allá en Génesis capítulo 49. Usted recordará que dice de Rubén: principio de mi vigor, principal en dignidad, no serás el principal. Y después dice las razones por las cuales no sería así. Esto convertía al primogénito en heredero virtual de la autoridad paterna. Como recordatorio de la muerte de los primogénitos de Egipto, en Israel todos los primogénitos, hombres o animales, pertenecían al Señor, según dice Éxodo 13:2, lo que les confería un valor especial
y los hacía sujetos de redención. Es decir, los padres debían pagar rescate por ellos, dice Números capítulo 8, versículo 16. Los primogénitos eran depositarios de grandes privilegios y de serias responsabilidades. En términos estrictamente económicos, el primogénito, heredaba 60 centavos de cada peso del patrimonio paterno y el resto se repartía entre los hermanos. Hace tiempo había comentado que en una ocasión dije esto y estaba nuestro hermano Dan Emanuel sentado al lado del hermano Héctor Pérez y empezó a codearlo cuando yo lo de los 60 centavos y le dice el hermano Héctor: no somos judíos, no te hagas ilusiones, ¿no? Pero era así. Existen ámbitos como la realeza y el ejército donde la jerarquía lo es todo. En las monarquías se establece una línea de sucesión que en el caso de la monarquía española da preferencia al varón sobre la mujer, lo que es motivo de debate, incluso en España. En el caso del ejército, cuando dos elementos tienen exactamente el mismo rango, la jerarquía se define por cosas como la fecha del alta en el ejército, la fecha de nacimiento. El que nace primero tiene mayor autoridad, aunque el otro tenga el mismo rango, etc. Sin embargo, en Israel la primogenitura no era un mecanismo automático. Isaac fue elegido como heredero sobre Ismael, su hermano mayor, y lo mismo sucedió con Jacob y Esaú. Además, Rubén, el primogénito de Jacob, perdió la primogenitura por un asunto de inmoralidad. Usted recordará un caso de incesto. Asumiendo que por orden de sucesión el reino le pertenecía, Adonías se autoproclamó rey, lo que constituía un crimen de lesa majestad porque el rey todavía vivía. Pero si Amnón, el primogénito de David, fue asesinado por Absalón, su tercer hijo, y recordaremos que Absalón fue asesinado por Joab, ¿qué pasó con Kileab, hijo de Abigail, el segundo hijo? Dado que la Biblia no provee mayor información sobre él, se supone que murió de forma prematura. Pero al margen de estas cuestiones, aunque se suponía que el reino pertenecía a Dios, al menos eso reconoció, usted recordará, Gedeón, cuando quisieron hacerlo rey, y dijo algo tremendo, hermanos, para la época en la que vivía: no señorearé yo sobre vosotros, ni mi hijo, ni el hijo de mi hijo señoreará sobre vosotros. El Señor señoreará sobre vosotros. Él sabía que el reino pertenecía a Dios. Eso en teoría se sabía, pero la riqueza y el poder que representaban siempre fueron un lazo para los hombres que estaban cerca del poder. El derecho que le daba la supuesta línea de sucesión era solo un pretexto para justificar la codicia de Adonías. El mismo Saúl, que inicialmente se resistió a ser ungido como rey, usted recordará, cuando llega Samuel y manda por él, lo encuentran escondido entre las carretas del pueblo y lo traen casi a rastras y lo ungen como rey. Ese mismo hombre que se resistió inicialmente a ser ungido como rey, después le diría a Jonatán, su hijo: porque todo el tiempo que viva el hijo de Isaí en la tierra, tú y tu reino no serán firmes. Ahora creía que el reino era una posesión familiar, y por eso sorprende que Jonatán en algún momento juró a David diciéndole: cuando el Señor haya cortado a cada uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Él sabía, y hermanos, es conmovedor, porque el príncipe era Jonatán. Y decía don Santiago Klein, de su real munificencia, por el puro afecto de su voluntad, amó al pastorcillo, le dio sus armas, sus ropas, es un pacto eterno con él. Y usted recordará cuando David finalmente estableció su poder, mandó preguntar por la casa de Saúl y le dijeron: hay un hombre
que todavía vive, lo hizo traer delante de su presencia. El hombre estaba temblando. Y él le dijo: yo le hice un juramento a tu padre, tú estarás en mi casa y en mi mesa el resto de tu vida. Pero regresando a nuestro asunto, las cosas se precipitaron por la temprana decrepitud de David. Antes de los 70 años mostraba ya signos de senilidad, lo que un erudito del pasado observó por lo que dijo: debido a que David se encontraba en la 7ª década de su vida, este marasmo no era consecuencia natural de su avanzada edad, sino que era síntoma de alguna enfermedad que provenía de los esfuerzos que había soportado durante una vida tan agitada y peligrosa. Una vida como la de David, viviendo tanto tiempo en angustias y asalto de mata, finalmente le cobró la factura. Cuando Adonías se presentó delante de Betsabé para hacerle su petición, dijo algo que no venía al caso, pero descubrió su corazón. Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto su rostro sobre mí para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. El que hambre tiene, en pan piensa. Y sus palabras lo denunciaron. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando del pez que murió por su boca, y el texto nos dice que por la boca de Adonías habló la temeridad. Se ha dicho, hermanos, que para leer un documento compilado hace 2500 años hace falta humildad y también imaginación, porque estos registros nos juzgan de la misma manera como los juzgamos nosotros. Es decir, nosotros juzgamos su veracidad, ellos juzgan nuestra relación con Dios. En otras ocasiones se dice que estos documentos registran un experimento humano único y singular, y sin embargo no podemos ubicarlos simplemente al mismo nivel de las estructuras sociales y políticas que nos son conocidas. Se trata de la historia de una comunidad gobernada por Dios, el Dios de la historia, que tiene que ver con las relaciones, y tiene que ver con las relaciones con la justicia y también con las ceremonias. De allí que el juicio respecto a cada reino será en cuanto a si fue bueno o malo ante los ojos del Señor. La crítica o el juicio religioso solo suena extraño en una época como la nuestra, que separa los síntomas de la enfermedad, en la que los psiquiatras reemplazan a los sacerdotes y los columnistas políticos a los profetas. Sin embargo, es aquello que los pueblos adoran lo que determina su forma de vivir, y la desconfianza en los lugares altos no era una moda o un capricho religioso, sino una comprensión profunda de lo corruptible que es el ser humano en lo más hondo de su entendimiento y conducta. A final de cuentas, este libro tan singular fue escrito precisamente para advertirnos y para hacernos un llamado a la conversión, pero también a la esperanza. A la luz de esta afirmación, es inevitable preguntarnos: ¿era la petición de Adonías motivo de muerte? ¿Era razón suficiente para su muerte? Es verdad que Abisag era una mujer hermosa. Virtualmente fue escogida en un concurso de belleza, porque dice la palabra de Dios, fue buscada en toda la tierra de Israel. Su servicio fue más o menos como el de una enfermera, aunque también dice la palabra de Dios, dormía al lado del rey para calentarlo, aunque dice el texto nunca cohabitaron, nunca tuvieron relaciones. Al viejo David no le calentaban las ropas, que no estamos hablando de la camisa o el pantalón, estamos hablando de ropa de cama, de cobijas. Como los niños, los ancianos tienen problemas para regular la temperatura corporal. Y esto me recuerda que Eclesiastés 4:11 dice
si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y me recuerda también al hermano Juan Girón, quien cuenta de sus tiempos de migrante ilegal, que pasó una noche terrible, una helada en el desierto. Y dice, me estaba congelando y estaba junto a un desconocido, estaban temblando los dos. Y entonces el otro le dice, oiga compa, no vaya a pensar mal de mí, pero si no nos abrazamos nos vamos a congelar. Y dice, y ahí estamos abrazándonos, dice, temblando y pidiéndole a Dios que saliera el sol más pronto de lo que debía salir, ¿no? David y Abisag nunca tuvieron una relación como pareja, pero se dice que para Salomón ella era considerada mujer de su padre. Note usted que Adonías no hizo esa petición en vida de su padre, pero la ley prohíbe desposar a una madrastra. Levítico capítulo 8, versículo 8. Obviamente el problema no era si ella había sido o no mujer de David. El problema es que tal vez por medio de ella Adonías trataba de asegurar un vínculo con el reino. Una vez más se hizo evidente que de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor Jesús. Y es que Adonías no estaba contento. No había sido rey ni siquiera por un día. Su reino duró lo que dura una comida. Fue un banquete tipo Vicente Fox, comes y te vas. Porque dice la palabra de Dios que en cuanto se escuchó ruido en la ciudad, Adonías estaba más o menos a medio kilómetro de las murallas de la ciudad. Y empezaron a escuchar el estruendo de una fiesta. Y cuando se supo que había sido ungido Salomón como rey de Israel, el séquito de Adonías, dice la palabra de Dios, lo abandonó cada uno por su propio camino. ¿Por qué no se fueron en grupo? ¿Por qué cada quien se fue por su propio camino? Porque se deslindaban unos de otros y del rey fallido. Al saber la noticia, el círculo de Adonías actuó como dice el libro de Proverbios, actúa la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no comí. Pero el Señor, Dios de Israel, se había reservado el derecho para nombrar al rey terrenal. La ley de Moisés decía claramente, desde Deuteronomio 17:15, pondrás por rey sobre ti aquel al que el Señor tu Dios escogiere. Y ejerciendo ese derecho, Dios no solo escogió a Saúl, Dios no solo escogió a David, sino también a Salomón. Si usted recuerda, la unción de Saúl fue extraña, porque en el discurso de despedida de Jacob, él dijo que la realeza recaería en la tribu de Judá. No será quitado el legislador hasta que venga Shiloh y se congregan a él el dueño y se congregan a él todos los pueblos. Pero Saúl era benjaminita, no judío. ¿Cómo llegó a ser rey? Bueno, hermanos, Dios le dio al pueblo lo que pedía. ¿Quieren rey? Ahí está. Y con eso les demostró lo que pasa cuando nos salimos con la nuestra. Ahí está, y salió muy mal. Y entonces se unge a un muchacho, a David, quien llegó a ser el padre de la nación hebrea. Pero no solamente David fue elegido por Dios, sino también Salomón. Más aún, cuando Dios prometió a David la permanencia de su reino en 2 Samuel 7, no le prometió el reino a ninguno de los hijos nacidos, sino, fíjese usted lo que le dijo Dios, uno que procederá de tus entrañas, es decir, uno que todavía no nacía. Cuando Salomón nació, el profeta Natán le llamó Yedidya, que significa amado por el Señor, y David juró en ese momento a Betsabé que Salomón sería su sucesor. El juramento fue reiterado en el marco de la rebelión de Adonías, y parece, hermanos, que el autor sagrado está jugando con las palabras, porque dice
que David juró a Betsabé, y Betsabé significa precisamente hija del juramento. Al verse solo, Adonías se refugió en el tabernáculo, se tomó de los cuernos del altar y se negó a salir de allí a condición de que el rey Salomón no lo matara a espada. Los cuernos del altar eran símbolos del poder y la fuerza que cifran el significado como lugar en donde Dios ofrecía salvación y vida. Haciéndose de los cuernos del altar, el fugitivo se ponía bajo la misericordia divina para recibir la salvación y la ayuda necesarias. Los cuernos del altar eran más o menos el equivalente a una embajada en nuestro tiempo. Yo recuerdo en los 70 hubo un golpe de estado en Argentina y el presidente argentino se refugió en la embajada mexicana y se convirtió en intocable ahí. No recuerdo el nombre de él en este momento. Estuvo allí unos meses, finalmente pudo salir a México y estar aquí en el país. Era inviolable. Recuerdo el tiempo de Augusto Pinochet, cuando el gobierno mexicano empezó a sacar enemigos políticos del régimen de Pinochet, y hubo un caso en donde casi capturan a una de esas personas. Se llegó el embajador de México y lo envolvió con la bandera mexicana y le dijo: está bajo la custodia del gobierno mexicano. Y dice: los militares no supieron qué hacer. Dice: no había un convenio que garantizara eso, pero finalmente ver una bandera no es cualquier cosa para un militar, y entonces lo dejaron escapar. En la antigüedad bíblica, hermanos, antes de la ciudad de refugio, los cuernos del altar era el lugar donde se invocaba misericordia, y allí fue a parar Adonías. No saldré si el rey no me jura que no me matará. Le prometió un juicio justo. Si eres culpable, pagarás por tus consecuencias. El hombre llega, se postra delante de Salomón, y Salomón le dice: vete a tu casa. A Adonías, la vida le hubiera sido suficiente botín, pero o era muy listo o era muy tonto, o era demasiado astuto o demasiado ingenuo, y puso lazo a su alma colmando la paciencia del rey. Quienes creen que Adonías era muy astuto afirman que trató de manipular a Betsabé asumiendo que a Salomón no le negaría nada. Aunque inicialmente Betsabé tenía sus reservas, usted recordará que le preguntó: ¿vienes en son de paz? Y él dijo: sí. Y la convenció. Un sabio del pasado dice al respecto: él parecía reconocer piadosamente la voluntad divina, lo que indicaba la aprobación completa en el arreglo de la situación, y en su sencillez femenina no percibió la profunda astucia y el propósito malvado de su petición. Debo confesar, hermanos, que me incomoda mucho este pensamiento, porque si hay algo en lo que las mujeres nos aventajan, es en la percepción. Las mujeres ven con todos los sentidos. Las mujeres perciben la intención de otra persona con una mirada. ¿Cuántas veces la esposa nos dice: no me gusta tu amiguito? No, ¿cómo crees? Comemos en el mismo plato. Te va a meter en problemas. Hay que escucharlo, hermanos. Hay que escucharlo. Cuando menos nos ahorramos el índice de fuego. Cuando menos ahorramos que nos diga: te lo dije. No me gusta esta frase, porque si en algo nos aventajan es precisamente esto. Pero al margen de esas cosas, la respuesta de Salomón fue fulminante. La petición de su madre no era pequeña, como ella había dicho. Salomón le preguntó: ¿por qué pides a Abisac para Adonías? ¿Por qué no pides también el reino? Pues es mi hermano mayor, y con él está el sacerdote Abiatar, Joab, hijo de Sarbia. Así me haga Dios y aún me añada,
que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Hasta el presente se especula si Adonías planeaba o no una traición. Pero es claro que Salomón vio este acercamiento como una amenaza y quiso cortar con la amenaza de una vez por todas. Él sabía que su reino no sería estable con enemigos tan poderosos como su padre le había advertido. Tienes que deshacerte de Joab, tienes que deshacerte de Simeí, hijo de Gera, y ahora surgía también su hermano. En ese mundo la justicia se ejercía de forma expedita y privada. Era por mano de alguien de la Guardia Real, que generalmente era un cuerpo de mercenarios. Tal vez usted recuerda que la Guardia Real, los escoltas del rey David, son nombrados quereteos y peleteos. No eran queretanos. Los quereteos eran de Creta y los peleteos filisteos. Así es que su lealtad única era al rey. Y estuvieron con él. Y seguramente fue lo que pasó. Cuando Adonías terminó de hablar, uno de los comandantes del rey simplemente lo ejecutó allí en el palacio. Cuánto bien le hubiera hecho a Adonías saber que la ira del rey es mensajero de muerte y que el hombre sabio la evita, como dice Proverbios 16:9. Salomón lo había perdonado ya una vez, pero Adonías no midió el alcance de sus palabras y lo descubrió de la peor forma posible. Como conclusión, la Biblia contiene una clase especial de literatura llamada sapiencial, literatura que generalmente es poética y tiene como meta la sabiduría, que no tiene que ver necesariamente con el nivel académico o con el coeficiente intelectual. La dimensión más práctica de la sabiduría es la adquisición de hábitos sabios, es decir, la adopción de patrones de conducta que posibilitan una existencia más plena. Piense usted, hermano, si usted admira a una persona y su sabiduría e investiga, se dará cuenta que lo que admira son sus hábitos sabios. Es una persona disciplinada en el estudio, disciplinada en el trabajo, se convierte sabia por eso. Es fruto de un esfuerzo. Aunque demanda disciplina y esfuerzo, tiene sin embargo un fundamento religioso. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10, es el temor del Señor. Por lo anterior, no es extraño que uno de los grandes temas de la literatura sapiencial sea la lengua. Se cuenta que Rabban Gamaliel, un hombre del tiempo del Nuevo Testamento, ordenó a su siervo Tobi que le trajera lo mejor del mercado. El hombre fue y le trajo una lengua. Al día siguiente le ordenó que volviera al mercado y le trajera lo peor que hubiera allí. Y el hombre regresó y le trajo una lengua. Y cuando el rabino le pidió una explicación, el hombre le dijo: no hay mejor cosa que una buena lengua y no hay nada más malo que una mala lengua. Obviamente esto no se limita al mundo judío. En el mundo cristiano no nos vemos libres de ese peligro. Se cuenta que en cierta ocasión Carlos Spurgeon lucía una larga y vistosa corbata de las que se usaban a mediados del siglo XIX, y después de predicar bajó del púlpito y se le acercó una mujer muy conocida por su compromiso en denunciar los defectos ajenos, quien le dijo: señor Spurgeon, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es demasiado mundana y larga para un predicador del Evangelio. Spurgeon le respondió: corte usted lo que quiera, pero permítame usar sus tijeras antes para cortarle usted algo que también lleva y que daña su testimonio. La mujer se quedó aturdida y le dice a Spurgeon: a ver, por favor, saque su lengua. Obviamente el problema no está en la lengua, el problema está en lo que hay detrás de ella. El problema está en que de la abundancia del corazón habla la boca.
En la Biblia existen ejemplos de personas que hablaron más de la cuenta y pagaron por ello, creyendo que iban a agradar a David, Una malecita le llevó la corona de Saúl, diciendo que él mismo había matado al rey. Entonces escuchó a David decir: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu propia boca ha testificado contra ti, diciendo: yo maté al ungido del Señor. Y fue ejecutado otra vez de forma expedita en ese mismo lugar. Recab y Baana, dos hombres perversos, asesinaron a Is-Boset y trajeron su cabeza a David, diciendo: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y el Señor te ha vengado hoy de Saúl y de su linaje. Y para sorpresa suya escucharon: vive el Señor, que cuando uno me dio buenas nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginando que traía cosas buenas, yo le prendí y lo maté en pago de la nueva, ¿cuánto más a los perversos que mataron a un hombre más justo que ellos en su cama? ¿No he de mandar su sangre y quitarlos de la tierra? Bien dice el libro de los Proverbios: 6 cosas aborrece el Señor, y la séptima abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Como el pez, Adonías murió por su boca. No era cualquier clase de pez, era un pejerrey, pero de todas maneras murió por su boca. ¿Qué nos enseña esta historia? Hay 2 palabras, hermanos, que resumen el libro de los Reyes: conversión y esperanza. Todos los eventos narrados, todas las vidas que inciden en este relato, todas las circunstancias que se mueven en él, constituyen un llamado implícito a la conversión y a la esperanza. Un llamado que Dios nos hace, recordando las palabras del profeta: venid y estemos a cuenta, dice el Señor, y si vuestros pecados fueren rojos como la sangre, serán como la blanca lana. Una historia dramática, hermanos, que hay que leer en su contexto. Leerlo desde nuestra óptica no nos permite entender su mensaje, pero a final de cuentas, hermanos, con todo respeto, ni usted ni yo somos mejores que Adonías, y por eso mismo necesitamos la misericordia de nuestro Dios. Termino con esto. Me conmueve, hermanos, pensar en David como el padre de la patria, y un padre que dejó tanto que desear con sus hijos. Dice la Biblia: sus hijos eran hermosos, él mismo lo era, y seguramente las madres también. A Absalón se le describe como alguien que de la coronilla a la planta del pie no tenía defecto. De Adonías se dice que era de buen aspecto en extremo. No solo era buen mozo, como decían nuestras abuelas, era un hombre hermoso. Y tal vez ese era motivo de soberbia para ellos. Pero lo más triste, hermanos, a final de cuentas no eran responsables de su aspecto. Lo más triste es que dice la palabra de Dios: David nunca le entristeció ningún día de su vida diciendo: ¿por qué hiciste eso? No es mi terreno, hermanos, pero la sociopatía tiene un fundamento en la sobreindulgencia. En algún momento el sociópata siente, el narcisista siente que se merece todo, que el mundo debe darle gracias a Dios porque ellos existen en esta tierra.
Y lo más dramático, hermanos, es que los narcisistas mueren solos. Solos, viejos, porque nadie, ni siquiera los que se atrevieron a amarlos algún día, van a querer compartir la vida con ellos. Un llamado implícito en este pasaje. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar palabras de reprensión y un llamado, Señor, a la esperanza. Bendito seas por esto. En Cristo Jesús. Amén.